Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel. La palabra técnica tiene su origen en el griego, tekné, cuyo significado es arte u oficio. Desde tiempos remotos, en los cuales el hombre dominó el fuego y creó la rueda para su subsistencia y dominar a la naturaleza. Las herramientas y las armas fueron desarrollándose. Miles de años pasaron hasta la Revolución Industrial, finales del siglo XVIII, que dio origen a la primera etapa de esta revolución. Esto es el descubrimiento del motor a vapor, trayendo un cambio de época extraordinaria. La creación de las fábricas, grandes urbanizaciones. La segunda etapa comienza con el descubrimiento de nuevas fuentes de energía como el petróleo y el gas. Nace la industria automotriz. En la tercera etapa, a mediados del siglo XX, nace la informática, la electrónica, Internet y se comienza con la automatización de la información. Y ya en la cuarta etapa, en nuestros días, tenemos a los robots autónomos y la llamada inteligencia artificial o ChatGPT, lanzado en noviembre del 2022. Sus capacidades incluyen infinitas actividades: escribir, traducir, resumir textos, en fin, es una fuente de una ilimitada cantidad de datos para consultar. Las personas podemos interactuar con este chat GPT. Para muchos estudiosos, este chat puede transformar numerosas profesiones. Nos preguntamos, ¿también podrá psicoanalizar? De esto vamos a conversar hoy con Jorge Catelli, que ya está con nosotros. Soy Carlos Tehuel y les doy la bienvenida a Decime por qué. Carlos Tehuel te propone compartir sus búsquedas y pasiones. Decime por qué, en Radio Con Aguante. Buenas tardes, amigos, amigas. Estamos de vuelta en vivo, ya que el sábado pasado hicimos el programa grabado por cuestión de agenda. Hoy nuevamente en el aire, en forma directa, en Decime por qué. Bueno, como siempre tengo que saludar tantos mensajes a tantos amigos, amigas que me mandan hermosos mensajes sobre los programas, que me hacen pensar, reflexionar. Agradezco tanto, desde México hasta acá, hasta Buenos Aires, provincia, San Juan, Mendoza, Córdoba. Muchísimas gracias por tantos mensajes. Y como siempre, saludo a 2 o 3 personas porque no puedo saludar a tantos, pero Graciela Boloski y Margarita Pavón, qué hermosos mensajes que me mandaron. Les agradezco muchísimo. Bueno, también está hoy Marcos Delgado en la operación técnica. Gracias, Marcos. Radio Con Aguante, estamos acá. Y voy a dar, como siempre doy, para aquellos oyentes que nos están escuchando en directo, el número para ver si tienen ganas de mandar alguna pregunta, algún comentario a lo largo del programa. 156-458-2105. Repito, 156-458-2105. Y
entonces, retomando la introducción que hice en este programa, aclaro lo siguiente. Detrás de la inteligencia artificial, la llamada IA, hay una genealogía, hay una historia de cientos de años en la cual se fue desarrollando la técnica para que hoy exista la inteligencia artificial. Pero hay una diferencia entre la técnica, entre esta tecné, este arte, este oficio, hay una gran diferencia con la inteligencia artificial. ¿Cuál es? Que todas las herramientas creadas por el hombre estaban al servicio al servicio del hombre. El hombre manipulaba a los objetos a su gusto. Hoy esto cambió. Estamos en una dependencia casi absoluta con el aparatito llamado smartphone. Esto tiene consecuencias múltiples, ya sea en la vida personal como colectiva. Hay autores que desarrollan el concepto de posthumanismo, en donde cuestionan los límites tradicionales que separan lo humano de lo no humano, lo biológico de lo tecnológico, considerando a la digitalización no solo como herramienta de mejora, como cualquier otra herramienta, sino como elemento que forma parte estructural de la subjetividad. Entonces reitero, no es lo mismo el objeto, la herramienta creada por el hombre para usar ese objeto por el hombre, a la inteligencia artificial que ya está dentro de la estructura subjetiva del ser humano. Entonces vemos con claridad el salto cualitativo que se dio en los últimos años. La inteligencia artificial es parte entonces de la subjetividad en esta época póstuma, como la llama Esther Díaz, la filósofa argentina, y como lo hemos tratado en el programa anterior cuando nos visitó Hilda Katz. De toda esta complejidad vamos a hablar con Jorge Catelli. Jorge, buenas tardes, ¿qué tal? Y muy bienvenido a Decime Por Qué. Muchas gracias por la bienvenida y por la invitación. Un gusto estar aquí nuevamente contigo. Bueno, un placer. Muchas gracias y cuento que con Jorge hemos quedado, ya tenemos el primer ritual de Decime Por Qué. Cada cambio de número del programa, Jorge va a estar con nosotros. Hoy estamos transitando el programa número 20. Como Jorge vino en el programa 10, ya hemos resuelto que nos va a visitar en cada cambio de número. Como diría Borges, somos unos apasionados del sistema decimal. Es tal cual, así es. Cada decena, Jorge Catelli va a estar en Decime Por Qué. Qué bueno. Así que, y hoy estamos en el número 20. Bueno, ya lo presenté a Jorge en el programa anterior, pero insisto nuevamente que Jorge es psicoanalista, investigador, docente en la UBA, analista didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, en fin, docente en la UBA, como lo dije. Si querés agregar algo más, Jorge. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acompañándote nuevamente y creo que tratando un tema que está teniendo tanta relevancia hoy en día en relación con la inteligencia artificial y con las últimas novedades de lo que viene ocurriendo en la Argentina y en el mundo, al menos en relación con una pregunta que es la que le pusiste al programa de hoy, si la inteligencia artificial va a reemplazar al psicoanálisis, momento en el cual nos encontramos con gente que
está haciendo uso del chat GPT para reemplazar la presencia de un amigo, de una pareja incluso, y por supuesto de un psicoanalista. Así es. Bueno, antes de entrar en profundidad con este tema, que lo vamos a desarrollar en la conversación con Jorge, les quiero decir algo. Jorge me ha traído un regalo, un libro que él sabe que es el mejor regalo que uno puede recibir. ¿Y de qué se trata este libro que ahora lo muestro? En la tapa dice: 11ª jornada clínica entre instituciones psicoanalíticas. Una niña con síndrome autista, que fue una paciente de la doctora, la psicoanalista Veleda Checchi. Similitudes y diferencias en el modo de pensar la clínica. Bueno, ahora lo muestro para que lo vean. Vean la tapa, ahí está clarísimo. Entonces, tenemos unos minutitos para que Jorge nos cuente producto de qué es este libro. Bueno, desde hace más de 20 años se vienen celebrando jornadas clínicas en donde se toma un material publicado con alguna relevancia justamente para el trabajo psicoanalítico, y instituciones psicoanalíticas componentes y no componentes de la Asociación Psicoanalítica Internacional se reúnen para discutir y ver similitudes y diferencias en el modo de abordar la clínica. En este caso tomamos un material de Veleda Checchi, como vos la nombraste, quien toma en análisis a una niña que presencia el secuestro de sus padres, y la encuentra una vecina a esta niña después que fueron secuestrados los padres, y que presenta un síndrome autístico. Veleda Checchi empieza a atenderla y bueno, a partir de ahí se desarrolla el caso, y 16 instituciones nos reunimos para discutir este material, para pensarlo en ese contexto de tanta crueldad de la dictadura militar, y pensarlo en función de todas las cuestiones que hemos aprendido con Veleda y con otras líneas teóricas hoy en día, y producto de esa discusión e intercambios surgió este libro con una hermosa entrevista, por otro lado, a Veleda Checchi en el inicio, el caso en sí y capítulos que cada institución fue generando. Ah, muy, muy interesante. Y aparte se hizo la jornada. Y se hizo justamente hace 15 días la jornada en donde se discutió presencialmente con quienes conformamos, digamos, o representamos a esas instituciones, más invitados y gente que tuvo interés en la temática del autismo, y por supuesto en el contexto de una lectura psicoanalítica. Bueno, sí, supe que yo no pude ir, pero supe que fue con un éxito absoluto por la gran cantidad de gente. Por la enorme cantidad de participación de la gente, de psicoanalistas, más 200 psicoanalistas escribiendo, lo cual es verdaderamente muy valioso en este momento, porque fuimos 200 psicoanalistas escribiendo y trabajando, lo cual dio como producto este libro que te traje, en el cual estás vos citado, porque vos fuiste un aporte muy importante para representar las voces y el pluralismo de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Así que también están tus ideas, las ideas de Nora Bosco-Voynick, de Claudia Hamburgo, de quienes conformamos los representantes de la Asociación Psicoanalítica Argentina, digamos, escribiendo ese capítulo dentro del pluralismo de APA que está allí. Esta jornada fue organizada por la Escuela de Psicoterapia para Graduados. Cada año va cambiando la sede o la organización de estos encuentros. Cada jornada cambia quién es la institución organizadora. Organizadora. Ajá. Y en este caso con la conducción de María Casariego y un equipo magnífico, fueron quienes organizaron la 11ª jornada clínica. ¿Y cada cuánto se organiza esta jornada? Cada 2 años. Cada 2 años. Cada 2 años. ¿Y ya se sabe entonces, o todavía no, el próximo encuentro todavía no? Todavía no sabemos. Ahora recién terminamos la realización de la jornada. Se está disfrutando todavía. Estamos todavía disfrutando ese enorme logro,
y en breve va a venir la elección de la próxima institución que se va a encargar de esa tarea. De las próximas jornadas interinstitucionales. Bueno, perfecto, Jorge. Vamos a hacer un pequeño corte escuchando una hermosa canción de Charly García, La máquina de hacer feliz. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Enmascarando el fin. Por eso te busqué, por eso diseñé la máquina de ser feliz, plateada y lunar, remotamente digital. No tiene que hacer bien, no tiene que hacer mal, es inocencia artificial. Se apaga sola, sale después de hora. Hay tanta gente sola, hoy tanta gente llora. Nadando en mares de rabel. No sé si la robé, no sé si la pedí o simplemente estuvo ahí. Un día se me fue, un día se me fue. Ese día yo volví a reír. Y la felicidad no existe en soledad, la máquina no puede. De ser feliz. Hay tanta gente sola, hoy tanta gente llora. Entrevista en Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel.
Diseñé la máquina de hacer feliz, remotamente digital, dice Charlie. Hay tanta gente sola, tanta gente llora. Jorge, la máquina de hacer feliz. ¿Qué podés decir sobre esto? Que tanta gente ahora necesita de esa máquina. Bueno, en principio que es una ilusión. La ilusión de algo que complete íntegramente, que dé todas las respuestas, que esté 100% al alcance, que esté 24/7 disponible. Me parece que esa es la primera idea ilusoria que hoy trae la inteligencia artificial. Y me parece que es muy importante poder señalar esto sin demonizar la inteligencia artificial. Me parece que es un logro absolutamente alucinante de nuestra especie. Uh-huh. Y esto es muy interesante porque se remonta a los años 30. Vos sabés que el responsable de que se terminara la Segunda Guerra Mundial fue Alan Turing, entre otros factores. Pero fue Alan Turing el que logró, digamos, con los sistemas digamos, lógicos que en ese momento pudo desarrollar, descifrar la llamada máquina Enigma, que era la máquina con la que codificaban los mensajes los nazis. Y es impresionante porque Alan Turing justamente fue el que se preguntó si las máquinas podían pensar. Y él desarrolló un modelo a partir del cual, por supuesto que era un modelo absolutamente teórico. Uh-huh. Lo impresionante es que hoy ese modelo teórico de los años 30, imagínate, casi 100 años, 90 años después, encuentra la realización en los sistemas computacionales actuales, en los algoritmos que da la impresión de que adivinan lo que pensamos, lo que necesitamos, lo que queremos, o lo que nos podría hacer feliz, volviendo a la máquina de hacer feliz. Y él descubre que hay una manera, en principio, en la que se podría confundir si se trata de una máquina o si se trata de un ser humano el que está decidiendo algunas cuestiones o tomando ciertas elecciones. Hace 40 años atrás, un primo mío muy metido con la ingeniería me muestra lo que en ese tiempo eran las calculadoras científicas. Sí. Y estaba muy contento porque le había llegado de Texas Instruments la calculadora científica. Entonces me dice, mira qué genial esto. Vos le ponés una función y entonces le haces entrar los datos, le pasás los datos aquí y allá y entonces presiona la tecla Enter y yo veía que en la pantallita mínima había un cursor que se prendía y se apagaba. Entonces yo, estudiante de psicología en ese tiempo, le digo, ¿y qué pasa? Pará, me dice, está pensando. Y a mí me impresionó lo que decía porque era una metáfora, por supuesto, pero me parece que esa metáfora se fue refinando cada vez más, y esto a lo que hoy asistimos 40 años después genera una ilusión que confunde de un modo muy interesante, en donde creemos que hay un otro. Y creemos que hay un otro que puede hacer distintas cosas, a quien uno le consulta, que hace diseño, hace dibujos, hace renderizaciones, busca y combina diferentes fuentes que están en internet, y también se le hacen consultas psicológicas. Así es, así es. Me interesa esto, Jorge, la ilusión. La ilusión. La ilusión de felicidad, como dice la canción, ¿no? ¿Por qué el sujeto, el ser humano, está, primero, esa tendencia
a encontrar en forma casi permanente un ideal de felicidad, querer buscar, querer encontrar esa felicidad eterna, por así decirlo, ¿no? Y la encuentra ilusoriamente en la máquina. Es decir, que hay dos problemas, me parece. Primero, esa tendencia del ser humano a querer encontrar esa felicidad y buscarla en una máquina. Me estoy acordando ahora de la película Hair, ¿te acordás? Que Joaquín Phoenix creo que era el Así actor. es. Que se enamora del sistema operativo. ¿Mm? Pero ¿cuándo se enamora del sistema operativo? Cuando se separa de su novia o de su mujer, no me acuerdo bien. De su mujer. Es decir, que frente a una pérdida que le trae seguramente tristeza, angustia, desdicha, quiere ubicar en la máquina, en ese sistema operativo, algo completo que le dé una felicidad, bueno, que lo desligue de una angustia o de una tristeza. Me recordás un trabajo que presentamos con Gabriela Schiavello, Tessa Zefferer, Verónica Sánchez en el Congreso Internacional de la IPA en Boston, que iba en torno justamente de la película Hair. Ah, mira. Y en ese trabajo, digamos, justamente una de las cosas que nos preguntábamos y nos planteábamos, ¿cuándo fue el Congreso de Boston? 2015, creo. Y sí, porque en 2017 fue en Buenos Aires y el anterior fue Boston. Y una de las cosas que nos preguntábamos era la cuestión del objeto, ¿no? Porque lo que se notaba en esa situación de Phoenix, del personaje principal, era el dolor que intentaba ser suturado no con un trabajo psíquico, con el trabajo del duelo, por ejemplo. Tal cual. Y que el sistema operativo venía a funcionar como un parche a una situación, a una hemorragia de dolor que estaba viviendo. Vos traías el tema de la ilusión, y la ilusión para nosotros psicoanalistas tiene distintas líneas para ser pensado, ¿no? Porque por un lado el sujeto intenta, ya nos lo advirtió Freud, intenta rechazar su finitud, intenta rechazar el dolor, intenta rechazar su impotencia ante la inmensidad del universo a través de distintas ilusiones, ¿no? Pero también es la ilusión para otros psicoanalistas, los analistas post-freudianos, como por ejemplo Winnicott, que él plantea la ilusión como un territorio del que hay que salir, pero que es necesario haber entrado. Ahora, el problema es cuando el sujeto queda atrapado en la dimensión de la ilusión. La inteligencia artificial hoy en día tiene una sofisticación tan enorme, y me pregunto incluso cómo va a seguir, cómo es el futuro, ¿no? A corto plazo en relación con la inteligencia artificial, porque logra confundir a los sujetos y hacernos sentir que hay un otro, e incluso que lo que también en psicoanálisis conocemos como el mentalismo, como la capacidad de atribuirle una intención. Yo creo que esta idea que en los años 30 Turing se planteó respecto de lo que estaba entre la metáfora y una pregunta respecto de si podían las máquinas pensar, hoy podríamos decir que la inteligencia artificial
puede ser un espejo, porque está hecha de una cantidad de datos que recoge de nuestras acciones, de nuestros consumos, de nuestras búsquedas, de nuestras palabras, de nuestros sintagmas. Pero la inteligencia artificial, al menos por ahora, no logró ese encuentro humano que por ahora sigue siendo irreemplazable en relación con el encuentro empático. Hoy en día se está experimentando con la empatía artificial, que es otra de los grandes temas que se está poniendo en juego, y que ya no nos estamos sorprendiendo tanto que luego de haber hablado de un viaje al Congo belga, pero rápidamente aparecen en nuestros dispositivos ofertas de viajes, hoteles en el lugar que estuvimos comentando. Ya no nos sorprendemos tanto. Sin haber consultado, porque también nos escucha aún sin haber consultado. Claro. Eso es muy impresionante. Pero ahí viene otra idea que me parece interesante plantear, que es que un algoritmo puede aprender patrones. Lo que no es sustituible por ahora, estoy aprendiendo a decir cada vez que me refiero a la inteligencia artificial por ahora, es esa capacidad de comprender primero la dimensión inconsciente singular, luego la empatía que también permite dentro del psicoanálisis la captación de la escena transferencial. Porque no nos olvidemos que nuestra tarea como psicoanalistas se desarrolla en un lazo con quien nos consulta, en donde van a ocurrir determinadas cosas. Y esto lo tenemos que colegir, entender, interpretar, y esto todavía no lo ha logrado. La tecnología por ahora puede calcular, y calcula muy precisamente, ¿no? Ese desciframiento singular y esa dimensión inconsciente por ahora no la ha alcanzado. Dejamos esto, hacemos un pequeñísimo corte y luego retomamos el diálogo con Jorge con este apasionante tema, si la IA nos va a reemplazar o va a reemplazar al psicoanálisis. Cambiale la yerba al mate. Enseguida volvemos. Comienzo de espacio publicitario. La buena lectura ilumina. ¿Qué tal? Soy Gabriel Russo y los invito a leer La hija de Jauretche. Digamos que es un acierto literario que torna esta novela sensible para los argentinos y promueve el deseo de seguir leyendo para conocer el desenlace. Yo creo que esta novela manifiesta la imaginación al servicio de la historia, o quizás la historia al servicio de la imaginación. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. ¿Sabías que la radio es socia de Cadero? La Cámara Argentina de Radios Online nos permite expandir la comunicación hacia otras comunidades, compartir experiencias con otros radialistas y mantenernos a la vanguardia tecnológica en esta industria de contenidos creativa. Cadero. Somos la voz digital. Sentate, relájate y escuchá. Continuamos. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Decime por qué, lo más alejado de una fake news que podés encontrar en la radio. Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. Estamos de vuelta. Me quedé pensando, Jorge, en esto que decías recién, la dimensión inconsciente singular.
la persona que nos consulta, el consultorio, viene por una preocupación, algo le pasa, no sabe qué, pero se siente mal, quiere descubrir qué le pasa. Pero resulta que yo estoy escuchando en muchos encuentros sociales que aparece el comentario que en una reunión alguien dice, sí, le consulté a la inteligencia artificial y me sacó la ficha. Me dice, sí, claro, lo que la máquina me dijo, soy así. Es decir, que acá yo lo que estoy pensando, que el tema es que la gente ya quiere saber cómo es, no que le pasa algo, que se angustia por algo, sino decime quién soy. Uh-huh. Y me parece que entonces estamos en otra dimensión. Uh-huh. Sí, lo que traes, te digo que yo no me quedé atrás y también fui a probarla, a la inteligencia artificial, a ver qué me decía. ¿Comprobaste quién sos? Comprobé que no lo tenía muy en claro, ni la inteligencia artificial ni yo mismo. No, porque me pareció interesante escuchar las últimas noticias. Creo que ya van siendo 14 los pasajes al acto, los suicidios que se registran en Estados Unidos de jóvenes que estaban siendo asesorados por inteligencias artificiales, por distintas plataformas de inteligencias artificiales. Hubo un caso, creo que hace 10 días acá en la Argentina, que salió en los medios también, que cuando empiezan a ver las redes se encuentran con consultas que oscilaban entre métodos, formas de autoaniquilación y consultas por situaciones de mucha angustia de un adolescente que finalmente termina con su vida. Y creo que es un tema de una importancia y de una seriedad y una gravedad en este punto tan enorme, ¿no es cierto?, que la búsqueda de una respuesta inmediata y que obture es también lo que buscan nuestros pacientes cuando se acercan a nosotros y cuando llegan a nuestros consultorios. Ahora, justamente no respondemos a esa demanda y damos lugar a una búsqueda que empieza por ser una búsqueda singular. Sí. Yo le he contado incluso algunos sueños a la inteligencia artificial porque me interesaba especialmente a ver cómo se las arreglaba, siendo que la interpretación de los sueños es un eje central y esa interpretación justamente es la que conocemos desde Freud como la vía regia de acceso a lo inconsciente. Y bueno, claro, es decir, rápidamente la inteligencia artificial me dijo una serie de símbolos, una serie de lecturas generales que aplicaban para cualquier sujeto que hubiera soñado con alguna de esas imágenes o alguna de esas temáticas que como yo le símbolos estaba universales. Como símbolos universales. Claro. Y justamente lo singular del síntoma, del lapsus, del acto fallido, del sueño o de cualquier formación del inconsciente requieren de un trabajo que es otro, que es un trabajo artesanal, en regresión, en transferencia, con ese otro que no es una ilusión de otro, si bien hay una dimensión imaginaria que se pone en juego, ¿no? Me parece que es importante mencionar esto por toda la confusión imaginaria, ¿no? Pero, mira, estoy pensando a raíz justamente de este diálogo y volviendo al tema de la ilusión. Yo creo que consultar a la máquina es adquirir una imagen porque hay un déficit de imagen. Entonces la máquina le devuelve rápidamente
vos sos así, 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 así. Y la persona se tranquiliza. Entonces acá entramos también en otro gran problema, que es el tiempo. El tiempo está tan acelerado que justamente puede crear una falla en la imagen de esa persona. Por falta del tiempo, de no haber estado en esa díada suficiente con la madre, un bebé, en donde hay un tiempo para que la madre lo tranquilice, para que la madre le cante, le juegue. Y frente a ese aceleramiento del tiempo, yo creo que la humanidad se está quedando con un déficit de imagen personal. Lo estoy viendo así. Entonces precisa la máquina para que le dé rápidamente, le devuelva una imagen. Sí, creo que el problema mayor en esa devolución inmediata de una imagen es que eso conlleva un riesgo, que es el riesgo de alienarse a esa imagen. Claro. Quedar atrapado en esa imagen. Es que, discúlpame, cuando uno está viendo ya una escena común en la crianza de un bebé, en donde el bebé se tranquiliza con la imagen en el teléfono, justamente ese bebé queda atrapado, pero rápidamente lo tranquiliza. Y le sacás el telefonito y estallan en un estado de angustia que se ve esto ya permanentemente, en la calle, en los restaurantes, en los medios de transporte, que el chico se tranquiliza no con la palabra de la mamá, sino con la imagen del teléfono. Bueno, creo que uno lo puede ver también en el universo adulto, ¿no? Cómo se ha producido un efecto muy llamativo de dependencia de ese gadget, ¿no? Como de ese dispositivo que ahora también trae una realidad, digamos. Estos aparatitos que tenemos todos en nuestro bolsillo hoy nos permiten una mayor y más rápido manejo de información que el que tenía a través de la CIA Obama en su segunda presidencia. Uh-huh. Y esto lo tiene cualquier sujeto en su bolsillo. Sí. Ahora, me parece que eso ha provocado un efecto de desplazamiento y confusión en donde pasa a ser también un lugar casi oracular, es decir, en donde está todo y que va poco a poco anulando la subjetividad. Por eso me parece que ahí hay un desafío y una pregunta con respecto a esto que vos estás comentando, cuando uno podría decir, ¿de qué se está perdiendo ese niño o de qué se está perdiendo esa madre, ese padre, ese tío o ese adulto que está con el niño en el momento en que está tomado en esa captura de la pantallita? Claro. ¿De qué se está perdiendo? ¿Qué podría estar ocurriendo? ¿Qué podría estar transcurriendo en ese encuentro? Esta es una de las dimensiones que hoy adquiere como un interrogante, ¿no? Con respecto a las inteligencias artificiales y las tecnologías en nuestras vidas, ¿no? Por eso yo decía al comienzo que la herramienta de hoy causó dependencia, no así la herramienta de ayer, donde el hombre sí usaba a piacere, a gusto, la herramienta que había creado. Hoy la diferencia es que el hombre empezó a depender del objeto que él mismo creó. Sí, creo que cuando en nuestra lógica de mercado en las que estamos insertos en nuestro sistema, cuando los sistemas son gratuitos, accesibles, como todas las redes sociales con las que creemos que manejamos,
tenemos que tener en claro que ya no es más una mercancía que nosotros creemos que libremente manejamos, utilizamos, sino que la mercancía somos nosotros. Exactamente. Es Y la eso- lógica del mercado. Y entramos en una lógica de mercado, pero siendo nosotros la mercancía, que nos creemos usuarios y que creemos en esa otra ilusión que es la de estar manejando y maniobrando y manipulando unas redes en donde somos utilizados, ¿no? Dentro de distintos nichos de mercado y dentro de justamente una sociedad de consumo en que estas tecnologías son funcionales para utilizar, casi como lo de 1984 de Orwell, ¿no? No, absolutamente. Es la realización de esa, Es la realización. de ese Big Brother, ¿no? Como El Big Brother y también el otro novelista, Huxley, Un Mundo Feliz, Un Mundo Feliz. que todavía es anterior, y cómo se anticipó lo que estamos viviendo hoy. Porque justamente Huxley planteaba la felicidad de la población, la población tenía que estar feliz y que el Estado entonces tenía que... No, lo de Huxley es impresionante. El Estado tenía que, en la novela lo que él plantea, quedar el quitapena para que la población esté feliz. Ahora, esa población feliz está absolutamente alienada, sin preguntarse nada. Ya 100 años atrás, este hombre anticipó lo que estamos viviendo hoy con todo lo que estamos hablando. Bueno, los opios de los pueblos los podemos mencionar ahora en plural, pensando en que van adquiriendo diversas formas, ¿no? Los modos de mantener a las poblaciones en un intento de que no piensen. Por eso creo que, volviendo a mi propio slogan por ahora, la inteligencia artificial no está pudiendo sustituir al psicoanálisis. Sin embargo, sí tenemos que decir que hay muchos señuelos que hacen creer que esto es posible y que tenemos que poder decir también que esto es de un enorme riesgo y de una enorme peligrosidad y que tenemos que estar sumamente atentos a eso. Claro, claro. Muy bien, Jorge, hacemos la última pausa y continuamos entonces charlando con Jorge Catelli sobre este apasionante tema. Bueno, continuamos acá con Jorge y Jorge nombró a Alan Turing, y yo justamente, sin haberlo charlado con Jorge, pero traje a otra persona, Isaac Asimov. Oh. Escribí lo siguiente, digamos, Asimov nació el 2 de enero de 1920 en Rusia y ya de muy chiquito, a los 3 años, se fueron a vivir a Estados Unidos, toda la familia. La infancia de Asimov transcurrió en el barrio de Brooklyn. Allí el joven aprendió por sí mismo a leer muy tempranamente, ya apenas llegó a Estados Unidos, aprendió a leer y escribir el inglés. Comenzó a escribir en su adolescencia temprana y a los 19 años empezó a publicar sus relatos de ciencia ficción. Se recibió de bachillerato en química en la Universidad de Columbia y en
1948 consiguió el doctorado en química, lo que le permitió el acceso a la Universidad de Boston. Allí permaneció en la facultad como profesor asociado y en 1979 lo ascienden a profesor titular. Asimov se casa el 26 de julio de 1942 con Gertrude Blucherman, con la que tuvo 2 hijos, David y Robin. Tras un largo periodo de separación, se divorcian en 1973 y se casa nuevamente con Janet Opal Jacobsen. Una pincelada muy rápida de este hombre. Hay mucho para hablar sobre ciencia ficción de Asimov y voy a leer las 3 leyes de la robótica que Asimov escribió y en la investigación que estuve haciendo, la palabra robótica la inventa Asimov. Tan usada, a partir de allí la usa toda la ciencia, ¿no es cierto?, sobre la robótica. ¿Qué dicen las 3 leyes de la robótica o las leyes de Asimov? La primera ley: un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda ley: un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Y la tercera ley: un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto ni con la primera ni con la segunda. Estas leyes forman un principio organizador y un tema unificador, unificante para la función basada en la robótica que plantea este gran autor. Las leyes originales han sido modificadas y desarrolladas por Asimov y otros autores. El propio autor hizo ligeras modificaciones a las 3 primeras en varios libros e historias cortas para desarrollar aún más cómo los robots interactuarían con los humanos y entre ellos. En la ficción posterior, donde los robots habían asumido la responsabilidad del gobierno de planetas enteros y civilizaciones humanas. El propósito de estas 3 leyes surgen únicamente como medida de protección para los seres humanos. Según el propio Asimov, la concepción de las leyes de la robótica quería contrarrestar un supuesto complejo de Frankenstein, es decir, un temor a que el ser humano desarrollaría frente a unas máquinas que hipotéticamente pudieran rebelarse y alzarse contra sus creadores, como pasó con Frankenstein, como sabemos. Las 3 leyes de la robótica representan el código moral del robot. Un robot va a actuar siempre bajo los imperativos de sus 3 leyes. Para todos los efectos, un robot se comportará como un ser moralmente correcto. Sin embargo, es lícito preguntar: ¿es posible que un robot viole alguna ley? ¿Es posible que un robot dañe a un ser humano? La mayor parte de las historias de robots de Asimov se basan en situaciones paradójicas en las que, a pesar de las 3 leyes, podríamos responder a las anteriores preguntas con un sí. O sea, mi querido Jorge, Asimov plantea el tema moral y ético de los robots. Tema que actualmente, y que vos lo acabas de decir también, la inteligencia artificial está en ese campo, en el campo de la moral y de la ética, que Asimov lo planteó en la ciencia ficción y hoy en la realidad estamos viviendo eso. No, y creo que justamente en vos trajiste lo de las 3 leyes, que es también un tema
que posteriormente en los años 80 él hace como una pequeña modificación, pero a la luz de todos los avances tecnológicos y de la realización de sus propias ideas, ¿no? Él llegó a ver mucho más que Turing, justamente, Claro. y él plantea la ley cero como la dimensión ética fundamental en relación con el avance de las tecnologías. Y creo que eso es algo que quienes tenemos alguna responsabilidad en relación con la salud pública, tenemos que tener esto como un elemento central cuando nos ocupamos de la reflexión acerca de la inteligencia artificial y justamente cómo se articula con nuestra profesión, si pudiera ser una herramienta o no, en función de una ética en la que tiene que ser un punto de anclaje central para estas posibles articulaciones. Así es, así es. Pero no deja de sorprenderme la fantasía de Asimov, en donde los robots gobiernan civilizaciones enteras, y estamos en camino de eso. Bueno, sí, ahora en Oriente ya están estos robots con forma humanoide circulando, asistiendo, lo cual puede ser altamente útil por un lado, ¿no es cierto? Pero creo que hay algo del orden de lo siniestro que inevitablemente se produce con estos cuasi, ¿no? Como máquinas humanoides, digamos, en el sentido de el robot que se revela. Digo, ahí hay una dimensión también de lo siniestro que subyace a esta manifestación de este logro de nuestra especie. Claro, exactamente. Hay que ver si este logro de la especie produce el efecto Frankenstein. Absolutamente, claro. Jorge, querido, muchísimas gracias, siempre un gustazo que vengas. Ya en el programa 30 ya estamos agendando. Nuestra pasión decimal. Muy bien, muchas gracias. Un placer haber estado contigo. Bueno, genial. Siempre lo es, un gusto, y este intercambio, esta participación es estimulante y enriquecedora también para mí, así que te lo agradezco Bueno, mucho. muy bien. Y como hemos hablado tanto de máquinas, de robots, elegí para el cierre una canción de amor. ¿Qué pasa en una pareja cuando alguien deja a la otra? Así que prefiero estas historias de amores humanos. Qué bueno. Adelante, Marcos. Tanta falta de querer, dice Mon Laferte, la artista chilena, pero se lo dice a una persona, no se lo dice al sistema operativo. Amigos, amigas, hemos transitado el programa número 20, hermoso programa, y les comento, les adelanto para el sábado que viene un programa especial. Así que tengan buena semana y nos estaríamos viendo el próximo sábado. Adiós.
Estás escuchando Decime por qué. La curiosidad hecha radio. Hasta aquí, Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel.